Bienvenidos a República Web. Por un lado, tenemos el influencer web más importante del territorio del podcasting, el creador de República Web, un diseñador web que te hará creer que el euro se ha devaluado por sus webs de tanta calidad y tan poco dinero. Javier Archeni. Ah, pensaba que eras tú. No pondría la palabra calidad en la descripción. Y por Hola, otro lado, ¿cómo estás? Muy bien. Y por otro lado tenemos al profesor más peligroso de Salamanca, un volcán de conocimiento. Cuidado si está cerca porque reseteará todo lo que creías para enseñarte lo que deberías conocer. David Vaquero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿El calorcito se nota? ¿Calorcito? Aquí calor. ¿Qué me estás ¿Que aquí en Castilla calor? No. Lo único que sí te digo que prefiero el grado de humedad que tenemos aquí al que tenéis en Valencia. Aquí no hay humedad, aquí el océano está en el aire. Bueno, hoy hemos invitado a nuestro estudio el autor del blog MZ, además creador de la chuleta o chill sheet HTML, CSS, JavaScript más conocida en el desarrollo web, seguramente utilizada por más de uno de los oyentes sin saberlo. José Román Hernández, apodado Buenas. Man. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bien. Pues con ganas de saber de ti y que nos cuentes cositas de JavaScript. A eso vamos. ¿Qué tal por ahí, por Canarias? Pues bien. Con ganas de... La verdad es que encantado de que me hayan invitado y con ganas de hablar de todo lo que tenemos preparado. Perfecto. Bueno, actualmente eres profesor en la Universidad de La Laguna, aunque empezaste como profesor en la oficina de software libre, ¿no? Impartiendo cursos de formación en temáticas relacionadas con el desarrollo, la programación web, frontend, backend, cloud computing, marketing digital y otros temas relacionados. Actualmente vives en Santa Cruz de Tenerife, de ahí que te haya preguntado, por Canarias, en España, impartiendo cursos de frontend y full stack, así como mentorizando proyectos y startup con la Escuela de Organización Industrial. También colaboras como formador y consultor en programas de emprendimiento de la Fundación Incide. Hoy te hemos traído al programa para hablar sobre estándares de JavaScript como Shadow DOM o Web Components. Además repasaremos en la actual post-pandemia cuáles son las luces y las sombras, ¿no? De qué es lo mejor y lo peor de JavaScript y cómo podemos arreglarlo, ¿no? Como desarrolladores. Sí. Bueno, creo que la primera pregunta es obligatoria. ¿JavaScript fatiga? ¿El frontend es una carrera de fondo sin una meta definida? Hombre, lo que se suele llamar la fatiga de JavaScript está muy relacionada con el tema de... Creo que todos los que hemos desarrollado con JavaScript, lo primero que ocurre es que llegamos al mundo de JavaScript y lo que nos encontramos es que, aparte de... Bueno, hay gente que prefiere pues, aprender el lenguaje, ¿no? Como suele ocurrir con cualquier tipo de lenguaje. Tú llegas y lo primero que tienes que hacer es elegir el framework, ¿no? Entonces, tengo que elegir el framework que quiero utilizar. ¿Y qué ocurre? Que en JavaScript tenemos un abanico súper amplio, ¿vale? Porque no es solo el lenguaje en sí, ¿no? No solo tenemos JavaScript, sino que JavaScript está dividido en muchas cosas. Tenemos el JavaScript de navegador, tenemos el JavaScript de Node, en la parte de backend. Tenemos, por ejemplo, JavaScript que se utilizaría pues, en Electron, en algún tipo de desarrollo de aplicaciones de escritorio. Tenemos un montón de vertientes de JavaScript. Y claro, cuando nosotros llegamos por primera vez a lo mejor a JavaScript de otro lenguaje o alguien a lo mejor que está empezando en el mundo de programación, lo primero que se encuentra es perdido, ¿no? Es lo que se suele dominar, esa fatiga de JavaScript, unido al tema de que es algo también que cualquiera que haya trabajado en JavaScript se va a sentir identificado en que hoy elijo trabajar con esto y dentro de 2 semanas lo están viendo mal porque ahora se utiliza otra cosa, porque está de moda otra cosa. Sí, desconectarte unos meses es casi como volver a empezar muchas veces. Sí, a veces ni unos meses, es decir, bueno, de hecho hay memes, ¿no? Que te aparece el framework que estás usando ahora, ¿no? Y pasado mañana, el que estás usando el siguiente, pasado mañana el otro, porque es que están saliendo muchas librerías, muchas cosas, el ecosistema de JavaScript cambia muy rápido. Y entonces produce esa fatiga, ¿no? Produce una sensación de todo lo que he aprendido hasta ahora no sirve para nada. Y creo que es uno de los problemas principales porque hay que cambiar un poquito el chip. Hay que entender un poco también cómo funciona el ecosistema de JavaScript. Porque estamos ahí en el lado del navegador que todo cambia muy rápido. Todo cambia, no es como un lenguaje más asentado donde tú solo dependes de la versión que tienes instalada en un servidor y ya está.
sino que dependes del navegador, y el navegador son muchos, es decir, no está solo un solo navegador, sino hay muchos navegadores, y todo cambia muy rápido, y algunos navegadores están llevados por una empresa que tiene unas prioridades concretas. Todo tiene pues relación bastante con esa fatiga, ¿no? No sé si habéis vivido, Javier o David, ese tipo de esfuerzo imparable, inagotable. Bueno, yo con el tema del JavaScript creo que Manz lo ha descrito muy bien. Hay esa fatiga de JavaScript de cara a las personas que están en el día a día. Muchas veces se resuelve con lo que pasa con muchos proyectos de software, que terminas por utilizar tu stack preferido y vas demorando a la hora de implantar todo eso, por lo menos en proyectos en producción, lo vas demorando. Con lo que yo creo que en la parte de JavaScript sí que es verdad que yo lo veo un poquito más estable a lo que pasaba hace, por ejemplo, 3 o 4 años, que parecía como que todo estaba hirviendo, lo que decía muy bien Matt, que cada 2 o 3 semanas otro chiste hay otra librería, otro framework de JavaScript que aprender, cosa que también en otros lenguajes, pues aunque pase, pero pasa de manera menos común. Yo particularmente no lo sufro, porque es lo que os digo, yo no me meto en berenjenales, no soy una persona que está investigando continuamente qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, o sea, no, es una cosa que también es verdad que he dejado pendiente, y aunque sí que veo que te tienes que decidir por ciertas framework o algunas librerías que son las que, como digo, pues terminan por ser tu stack favorito para trabajar, y te quedas en eso. Y yo creo que mucha gente que nos escucha o que mantiene proyectos se mantiene ese perfil, como voy a aprender esto, pero a ver cuándo encuentro tiempo para hacerlo de forma que yo esté seguro para llevar la producción, ¿no? Y ves como, lo ves como una tormenta. Aunque tengo que decir que creo que en algún programa lo hemos comentado, yo creo que si tuviera que decantarme hoy por algo, o si alguien me pregunta, le diría, mira, lo que tienes que hacer es aprender lo que es el JavaScript, lo que es el famoso JavaScript vainilla, ¿no? El vanilla JavaScript, y concentrarte en eso, tener un conocimiento profundo del lenguaje, y a partir de ahí ir escalando, porque yo creo que lo que pasa muchas veces es precisamente eso. El juguete reluciente de el nuevo framework, la nueva librería, te hace despistarte de lo que es el conocimiento del lenguaje de manera profunda, ¿eh? O sea, entender de verdad lo que pasa en las tripas del lenguaje y del navegador, y de esa forma luego aprenderás cosas, irás acumulando el conocimiento. Eso es mi forma de verlo. ¿Y tú, David? Yo creo que es una de las cuestiones importantes. Si bien es cierto que al principio, con el uso de JavaScript y tal, y sobre todo con la llegada de Node y NPM, fue una locura. Es decir, fue una especie de innovación y avance continuo, donde prácticamente la pregunta al llegar a la oficina el lunes era: oye, ¿qué framework de JavaScript nuevo ha salido esta semana? Creo que hemos llegado a un espacio más o menos vamos a decir, de cierta estabilidad, o al menos yo es lo que pienso, porque por ejemplo ya hay 3-4 frameworks pues como que están bastante bien asentados, ¿no?, a la hora de poder hacer. Entonces, por un lado tenemos el framework de Vue, por el otro lado tenemos el framework de React, y por último lado tenemos el framework de Angular, que se pueden decir perfectamente que son los estándares de facto a la hora de manejar las cosas, y se podría decir perfectamente que Node.js es básicamente la base fundamental del desarrollo para backend de JavaScript. Entonces creo que en esos aspectos hemos llegado a cierto grado de estabilidad, lo cual no quita que sea un componente que es excesivamente dinámico, y que siguen saliendo cosas muy nuevas y tal, como la entrevista que he estado viendo a la señorita O'Brien que le ha hecho Daniel Primo de Nux.js, ¿no?, que es como una máquina esa chica. Es encantadora, y además que vive en Mallorca, por lo tanto ya me cae bien. Tuve la fortuna de presentar, o sea, de asistir a una charla que hizo aquí en Valencia, y no tiene fin esa mujer en temas de JavaScript. Sí, y que aún así dice que no lo tiene del todo controlado. O sea, que a mí me gusta esa gente que es
consciente de lo que no sabe, que es una cuestión que es importante. Y entonces creo que es algo muy, muy importante y que creo que nos puede dar pie. Creo que hay una pequeña revolución, que es el tema de TypeScript, que creo que está revolucionando lo que es el mundo del desarrollo JavaScript, por lo que implica, ¿no? Porque tú lo que vas a hacer es realizar un desarrollo basado en TypeScript que luego compilas en ES5 o ES6. Porque yo, por ejemplo, yo no doy clases de frameworks que no sean de los frameworks de frontend, me refiero, que tanto de Vue como de React como de Angular, bueno, de Angular es porque no hay otra manera, pero yo ya no doy clases de ningún framework de frontend que no sea con TypeScript, y no doy clases de framework de backend que no sea con TypeScript. Yo, por ejemplo, utilizo Nest.js, que me parece que es bastante potente. Pues entonces creo que sí, que tenéis razón, es decir, que es un entorno súper dinámico, que van saliendo cosas cada 2x3, pero ahora decidme, por ejemplo, de todos los frameworks que hay de vista JavaScript, pues digamos de rollo, quitando Tailwind CSS, que ha salido nuevo y que más o menos se podría decir que es un nuevo competidor, pero quitando eso tenemos los de siempre, tenemos Bootstrap, tenemos Foundation, tenemos, ¿no? Es decir, todos estos frameworks que son de vista, y bueno, más la parte de Materialize o de Material Design, ¿no? Que son como los frameworks principales, pero yo lo veo muy estable, es decir, llevamos como 3-4 años como que estamos evolucionando lo que tenemos y van destacando algunas cositas nuevas, ¿no? Pero yo no tengo la sensación ahora de que estemos hace 10 años donde era una puta revolución. También comentar que, por ejemplo, JavaScript lo que vivió en gran proporción fue sobre todo en el 2015, cuando se pasó de ese JavaScript clásico, al menos sobre todo en la parte de navegador, de un JavaScript clásico en el que lo modernizamos con un montón de características, que fue en el cambio de 2015 en adelante, ¿no? Ahí es donde aparece pues una gran cantidad de cosas, como los módulos, por ejemplo, de ECMAScript, que ahí, por ejemplo, hay un detalle bastante grande que seguramente saldrá un poquito más adelante cuando estemos comentando otras cosas, porque, por ejemplo, Node utiliza otro sistema y choca bastante, o al menos yo estoy viendo que va a chocar bastante con Deno, que es el nuevo sistema, y bueno, cosillas que están relacionadas en el sistema de módulos. Es un tema, la verdad es que JavaScript es un tema súper apasionante, ¿eh? Podría llenar, y de hecho llena muchos programas que están dedicados exclusivamente a JavaScript. Oye, Manz, cuando Andros te invitó y empezó a tratar contigo de qué podíamos hablar en el podcast, salieron los Web Components. ¿Nos puedes explicar qué son los Web Components? Porque creo que es un tema que mucha gente lo vemos ahí como muy parado, o que tuvo un momento que parecía que aquello iba a relanzar, o ¿qué son y cuál es la situación actual de los Web Components? Realmente Web Component es que viene de muy atrás, porque si no me equivoco, creo que la primera vez que sale algún concepto así de Web Component, yo creo recordar que fue por 2011. O sea, que estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que era una versión antigua, ¿no? No es la misma que tenemos hoy en día, sino que era una versión antigua, tenía pues no había evolucionado todo como ahora, ¿no? Y tenía pues una idea diferente, ¿no? Y de hecho yo creo que Web Component no había surgido hasta ahora porque Safari no lo había implementado en el navegador, sobre todo por ese detalle, ¿no? Porque uno de los grandes detalles que tenemos es que hoy en día, pues, si por suerte ya Internet Explorer se queda un poquito relegado a un lado, ¿no? Ya hoy en día hay aplicaciones todavía que tienen que tener soporte, ¿no? de Internet Explorer, pero no es una cosa tan esencial como pasaba hace un par de años, ¿no? Y bueno, exceptuando eso, pues entonces lo que tú buscas es que Chrome y Firefox tienen que tener soporte seguro. Después ya, bueno, vas mirando Opera, Edge y Safari, ¿no? Pues Safari también tiene una parte importante en muchos usuarios, sobre todo los que utilizan iPhone, iOS y demás, ¿no? Entonces, claro, en el tema de Web Component no se llegó a extender el tema de Web Component porque Apple habían ciertos detalles que no les gustaba muy bien de cómo estaba enfocado y tal, y no dieron ahí, no dijeron, bueno, vamos a empezar a implementarlo en el navegador hasta hace relativamente poco, ¿no? Que es cuando creo que ha explotado un poquito el mundo de Web Component. Y bueno, y un poco en relación, pero ¿qué es el Web Component? Es la idea, yo suelo resumirla bastante, que creo que se entiende bastante bien, es que tú puedas crear tus propias etiquetas de HTML
y puedas extender su funcionalidad. Es decir, tú lo que haces es que no te ciñes, que creo que es una cosa que siempre, al menos a mí me pasaba, ¿no? Cuando empecé a aprender en el HTML, yo decía, qué pena que yo no pueda hacer mis propias etiquetas, ¿no? Porque pues estaría súper bien que yo pudiera hacer una etiqueta y decir, mira, pues esta etiqueta va a ser para una funcionalidad que HTML no tiene y que yo quiero darle esa funcionalidad. Pues es justo eso. Web Component lo que pretende es que tú puedas crear, como nosotros en programación nos creamos pues una función, una clase y le damos funcionalidad, pues exactamente lo mismo. De hecho, Web Component, la parte básica, lo que tienes es que tú creas una clase que extiendes de un elemento HTML. Es decir, tú ves un elemento HTML y dices, yo quiero que esto sea, esta etiqueta nueva que estoy creando, quiero que sea una etiqueta HTML con la funcionalidad que yo voy a describir ahora en estas funciones, en estos métodos. Entonces, a partir de ahí, tú vas definiendo detalles que hacen que tu front sea mucho más sencillo. ¿Vale? Ya no tenemos esas cosas horribles. Yo al menos también suelo bromear bastante con esto, que es que tú entras, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, llegas y miras el código y te ves como 400 divs uno dentro de otro, ¿vale? Y entonces ahí tienes un tema en el que si yo pudiera utilizar Web Component y aislar eso, es decir, el concepto de encapsulación que tenemos en programación, llevarlo a la parte del HTML, la parte del front. No sé si me explico. Sí, sí. Y esa idea yo creo que es súper llamativa, porque a mí me puede dar la capacidad de que yo, con unas etiquetas concretas, en la parte de JavaScript, yo definir todo como está hecho. Y decir, bueno, pues yo quiero que esta etiqueta pues haga esto, en este caso, y reutilizar, que si hay algo importante en programación es reutilizar, el concepto de reutilizar. Claro. Sí, que además es un concepto que ya existía en el backend, ¿no? Que ahora es lo que tú has comentado, se ha llevado al front. Hemos tenido o tenemos framework donde tú puedes crear bloques o ciertos componentes que tú puedes ir mezclando pues a la hora de renderizar la plantilla o a la hora de componer la arquitectura de tu sitio. Y estaba ahí desde hace muchos años. Y ahora de repente, mira, necesitamos esa necesidad, ¿no? Y ahí es donde ha nacido ciertas herramientas, como puede ser, por ejemplo, TypeScript, de decir, mira, vamos a intentar meter esto aquí, o vamos a jugar también con Shadow DOM, que ahora si quieres luego hablamos de ello. Vamos a intentar aislar lo máximo posible. Y ahora ya por fin podemos jugar con este estándar, esta herramienta, para conseguir dividirlo, que ya sonaba con las etiquetas semánticas, como puede ser Articore, como puede ser nav, o sea, ya había ideas, solamente faltaba como la herramienta final. Y es cierto que Safari siempre ha sido, bueno, el navegador que nos ha tirado un poco hacia atrás o ha hecho que todo funcione un poquito más lento. No significa peor, más lento, porque hace poquito por fin han aceptado el protocolo, bueno, el formato WebP, que eso va a dar mucho aire a la hora de... Se avecina cambio. Sí. Y bueno, pues está bien que por fin el front se vaya pareciendo mucho más al backend y no sea al revés. Hay lo único, Mant, que tú decías antes que esto ya viene de lejos, los web components, y parece como que cuando tú lo comentabas, quizá la mayoría de la gente lo que está pensando son los componentes de los frameworks de frontend, ¿no? Como Vue o React. Entonces quizá hasta qué punto Web Components ha desaparecido en favor de los frameworks de frontend con los componentes. Sí, eso es súper importante, porque realmente yo creo que ver Web Component como una alternativa a un framework es un error, ¿vale? Porque yo lo que veo, Web Component es verdad que tiene cierta parte que lo que intenta es eliminar esa fatiga, ¿no? De que tú, algo que suele pasar mucho en los equipos de trabajo es que pues están trabajando en una aplicación, resulta que van pasando los años porque eso hay que mantenerlo, hay que llevarlo al día, hay que llevar la aplicación y claro, hay aplicaciones que están hechas en un framework, hay aplicaciones que están hechas en otro y muchas veces tienes que utilizar ciertas cosas comunes, ¿vale? Como están en otro framework pues hay que readaptarlas, entonces o muchas veces hay que cambiar a otro framework porque ahora resulta que es que el framework que vamos a usar en la empresa es este. Entonces todas estas cosas ocurren mucho en las empresas, ¿no? Y bueno, Web Component también va un poco por ahí, porque la idea que llevan es, yo quiero hacer pues algunos componentes específicos, no tiene que ser toda la aplicación, sino alguna parte concreta que yo la puedo desarrollar de forma nativa para que la pueda usar en cualquier sistema, ¿vale? De hecho, la mayoría de los frameworks de JavaScript tienen buen soporte de Web Component, si no recuerdo mal, creo que el único que tiene un poquito de
de detalles que no funcionan de todo bien es en React, pero el resto, sí, Web Components sí se puede usar más o menos bien. Y la idea que tienen es eso, es de yo puedo desarrollar pues partes de mi aplicación en Web Component y yo podría reutilizarlas en cualquier sistema, ¿vale? Pero no por ello tengo que ir pensando diciendo, no, pues yo lo paso ahora todo Web Component y dejo de utilizar los frameworks. Hay que ir pensando, pues cada herramienta es para una cosa concreta, ¿no? Yo Web Component lo veo como una capa inferior y la parte de los frameworks de JavaScript están como una capa superior, porque sobre todo, al menos la forma que tengo yo de verlo es que los frameworks de JavaScript lo que proporcionan al desarrollador una cosa que es por lo que quieren usar los frameworks es porque tienes una experiencia de desarrollo que es muy difícil encontrarla en la parte nativa. No es que sea difícil, es decir, en la parte nativa tienes que estar pendiente de muchas más cosas. Entonces te facilita mucho el framework trabajar con, y es una de las cosas por las que yo veo que la gente, yo quiero usar este framework porque no me tengo que estar preocupando de muchas cosas. Que yo creo que esto ocurre desde la época de jQuery, ¿no? La idea que tenía jQuery era, yo no me tengo que estar preocupando por cómo tengo que implementar las cosas en todos los navegadores, sino utilizo jQuery y que lo organice él, ¿no? Yo creo que al menos una de las partes principales que tenía esa librería era esa idea, ¿no? Muy interesante. Sí, yo lo que creo es que para todo este tema de Web Components es muy importante primero especificar, como bien decía Matt, ¿no? Que no es específico de ningún framework, sino que es un estándar de JavaScript, que son los Custom Elements, ¿no? Que es algo que se va a quedar, es decir, que no parece una moda pasajera, sino que es algo que efectivamente se nos va a quedar. Y yo sí quiero reconocer que Polymer, el framework este de Google, fue el primero que empezó a explotar esto de una manera sustancial, ¿vale? Porque es el primero que te permitía navegar a través de un catálogo de etiquetas, ¿no? Que es el que te permitía que simplemente colocando una etiqueta, por ejemplo, tener notificaciones push. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque un componente web no solamente es la parte visual, sino es también la parte lógica de conexión contra un API, ¿vale? Entonces, se empezó a generalizar mucho por el tema de que, claro, si alguien quería integrar, yo qué sé, Sugar CRM, ¿no? Contra una aplicación, pues evidentemente tenía que hacerse toda la parte de acceso a backend, toda la parte visual y tal. Sin embargo, de esta manera, en el caso de que utilizaras Polymer, por poner un ejemplo, simplemente colocando las etiquetas apropiadas dentro de tu código, simplemente podrías realizar la integración de una manera seamless. Que esto me recuerda mucho al concepto de los widgets visuales, que antiguamente se hacía con un iframe, ¿no? Es un efecto parecido, ¿no? Es decir, de que tú tienes un área visual que cedes el control a un tercero para que represente visualmente la información que tú estás presentando. Y luego, otra cosa que me resulta muy importante es que, aparte de los frameworks básicos, ¿no? Como son, por ejemplo, Angular o es Vue o es React, ¿no? Como comentaba antes Mans, están empezando a salir los frameworks específicos para la creación de web components, ¿vale? Como ahí podemos llegar a introducir, por ejemplo, pues yo que sé, el framework que está empezando a crear la gente de Polymer, que es Lit.html y Lit.element, ¿vale? Que son dos frameworks o dos partes visuales que son las que nos van a permitir poder crear los componentes web. Porque si bien desde Angular, desde React y desde Vue puedes crear los componentes web, ¿no? Siempre vas a tener el peso de que dentro de ese componente vas a tener que meter React, vas a tener que meter Vue o vas a tener que meter Angular, ¿correcto? Entonces, exacto, claro, si tú tienes una web donde tienes cargadas 20 veces Angular, 20 veces React o 20 veces Vue, va a ser un problema, ¿no? Sin embargo, si tienes un framework específico que está hecho única y exclusivamente para crear web components, que es un framework mínimo que solo sirve para eso, tienes la ventaja de que ese web component va a ser muy liviano y por lo tanto, en cuanto tengas cargados muchos a la vez dentro de la pantalla, pues evidentemente va a ser energéticamente, a nivel de memoria y a nivel de procesado, pues mucho más usable, ¿no? A la hora de hacer de ese estilo. Y un último punto que me resulta que es interesante, por experiencia de la gente de Polymer, es que claro, tú lo que tienes con Web Components es un marketplace de componentes, ¿vale?
donde tú lo que vas a hacer es navegar por aquellos componentes que tú necesites utilizar y se va a convertir como en los plugins de WordPress, pero para tus aplicaciones, que es un tema súper importante, ¿no? Es decir, que tenemos que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que tú lo que vas a hacer es que para hacer tu aplicación, sobre todo para lo que decíamos antes, ¿verdad, Mans? Con el tema de Jamstack, de que tú desde Jamstack vas a poder crear tu web y luego simplemente tendrás que integrar aquellos web components que tú necesites para poder gestionar la información que necesites gestionar, ¿no? Entonces creo que es un tema que es importante y que tenemos que tenerlo en cuenta para ver el global de la dimensión que tenemos con este asunto, ¿no? Y luego ya cuando esto se integre con WebAssembly, pues será mucho más tocho y lo haremos mucho más grande porque podremos hacer muchas más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de Polymer no lo viví tanto, pero sí creo que hubo como un cierto rechazo a Polymer por el tema de que como los web components estaban ahí, ¿no? Había como una cierta percepción de que había caducidad, ¿no? de ese framework. ¿Para qué voy a aprender este framework si dentro de un tiempo no se va a usar? Entonces había como cierto rechazo, y ahora con LitElement la verdad es que el enfoque me parece muy interesante, porque LitElement, lo primero es que la sintaxis de la API es muy parecida a Web Component. Por lo tanto, solo tienes que hacer unos pequeños cambios y es mucho más cómodo hacer un Web Component con LitElement y es muy pequeñito. Es decir, no necesitas hacer prácticamente conocer las clases de cualquier lenguaje de programación y tal. Con eso ya puedes entender rápidamente la idea, ¿no? Y otro de los detalles también interesantes de LitElement es el tema de la reactividad, que es una de las cosas que utilizamos mucho en los frameworks de JavaScript de hoy en día, ¿no? No hacer de un modo clásico, por llamarlo así. Yo tengo que estar ahora pues cogiendo este elemento, actualizarlo y demás detalles, sino que aprovecho esa reactividad y yo digo, bueno, pues voy a hacer ahora estos componentes y que automáticamente se actualicen. ¿Vale? Es uno de los conceptos que al menos a mí me llama muchísimo de la parte de Web Component. Yo lo que intento hacer es el enfoque nativo cuando son a lo mejor componentes muy estáticos, muy sencillos, y cuando necesito ya la reactividad, pues trabajo con LitElement. Muy interesante. Venga, David, que tenemos otra preguntita por ahí. Sí, una de las cuestiones que parece que puede molestar, ¿no? A mí siempre me gustan las cosas que molestan mucho, porque eso significa que te hacen pensar, ¿no? Y que te hacen replantearte todo esto, ¿no? El tema de la incorporación del CSS dentro de JavaScript, ¿crees que estamos cruzando una línea peligrosa donde estamos invadiendo temas de un sitio para otro o consideras, ¿no? Pues que estamos creando naciones? Sí, es que la pregunta esta, básicamente lo que responda yo aquí puede ser la diferencia entre que a alguien que me esté escuchando le caiga mal o le caiga bien. Porque, o sea, esto se va a convertir en el Tab versus Spaces. ¿En serio me estás diciendo? Sí. O sea, es como decir a quién votas, ¿no? Sí. Es algo que levanta muchas pasiones, ¿no? Porque es un detalle que, bueno, que dependiendo del perfil que tenga el desarrollador, si tiene, hay un artículo que está muy bien de Chris Coyier, el autor de CodePen, que escribió un artículo que, si no recuerdo mal, era algo como la barrera entre el programador y el diseñador. Sí, la gran barrera. Que hicimos un episodio. Barrera o algo así. Antes pues hicimos un episodio de eso. Vale, ese artículo es alucinante, ¿vale? Porque es que a mí me parece una verdad como un templo, porque dependiendo del perfil que tenga un desarrollador, si tira más por la parte de diseño, la parte de CSS, la parte de UX, o si tira más por la parte de programación y demás. ¿Por qué? Porque cada una de esas vertientes tienen unos principios, por decirlo así, de detalles concretos. Por ejemplo, el programador, pues todo tiene que ser reutilizable, tenemos que utilizar cosas muy concretas, tenemos que seguir las buenas prácticas de programación. Y luego la parte del diseñador, en la que pues intenta el uso de CSS tiene que ser muy según los estándares, tenemos que utilizar una serie de criterios que tienen relación con el UX, pero donde yo veo el choque frontal que hay ahí es en la C de CSS. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa C? Yo suelo decir que la C de CSS para los diseñadores es cascada
La parte de CSS que utilizamos para que se repliegue, se vaya, si yo pongo una cosa, pues se vaya viendo en todos los demás, y es una virtud para los diseñadores, pero los desarrolladores la C es colisión. Es decir, yo pongo algo en mi CSS y choca con otro componente que ahí yo no quiero que influya y demás. Entonces eso es lo que choca todo y donde está precisamente el choque y donde yo creo que nace el CSS en JS. Entonces yo creo que ambos tienen razón. Es decir, yo entiendo la parte, a lo mejor también tengo un perfil híbrido, pues entiendo las dos partes. Yo entiendo que los desarrolladores pues quieren tener todos los componentes separaditos y que si yo hago algo aquí no apliquen en otro componente que no tiene nada que ver. Yo entiendo esa parte. Pero también entiendo la parte de los diseñadores que dicen, yo quiero usar la cascada. La cascada es una ventaja, no es un inconveniente. Hay que también aprender a entenderlo, porque la cascada, tal y como estaba diseñado CSS en un principio, tú no puedes hacer cosas locales como hacemos los programadores. Es decir, no puedes crear un CSS que sea local solo para un elemento, sino que tú pones algo, desde que tú pongas algo en CSS se va a aplicar en todo el documento. Y esa es una gran desventaja en la parte de CSS en JavaScript, sin hablar de CSS en JS, pero de CSS en JS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, cuando nace React, lo que dicen es, para evitar eso, lo que vamos a hacer es poner el CSS, los estilos, lo vamos a meter en el atributo style que tenemos para que solo aplique a ese elemento. Y claro, ahí ya se arma la de Dios. Porque ¿qué pasa? Que los diseñadores esa característica no se ve bien, porque ahí tú puedes poner alguna cosa en unos casos muy concretos, pero no es una idea. No, y ahí es más o menos por donde va naciendo CSS en JS. Gente que dice, bueno, pues la forma de solucionar ese problema global, y gente que dice, eso no lo ve bien. No, entonces, por ahí es donde parte la idea. Ha cambiado mucho, ¿vale? Porque CSS en JS hoy en día no es eso. ¿Vale? Salen después, por ejemplo, los módulos de CSS, que lo que hacen es crear un hash, le cambiamos en vez de una clase, pues utilizamos ese hash que va cambiando y que en cada componente es distinto y así no hay colisión y demás. Ya, pero la forma estándar... pero no tendría que ser rollo como un espacio de nombres. Es decir, claro, si tú en un determinado momento tienes una serie de componentes que tienen que comportarse de manera conjunta, pues utilizarías un mismo prefijo, por decirlo de alguna manera, para que se aplicaran unos entre otros y que no tuvieras problema, ¿no? Entonces es como si fueran agrupados e individualizados, ¿no? Con ese prefijo, y luego en el otro lado, pues simplemente si son componentes individuales, pues que no apliquen y ya está. Sí. Tú eso podrías hacer un plugin de Webpack, por ejemplo, para que lo hiciera automáticamente, ¿no? Es decir, que tuvieses como una propiedad dentro de ese componente que dijeses, este pertenece a este username space, ¿no? Y ya está. Sí, de hecho, lo que suele hacer Webpack es lo de los módulos de CSS. Es decir, cambian el hash y demás. Pero es súper interesante lo que dices de los espacios de nombres. Porque el espacio de nombres, yo por lo que he investigado también, hay un espacio de nombres en CSS, pero no se utiliza para lo mismo, sino que se utiliza para el tema de XML y, si no recuerdo mal, SVG y otros detalles. Y no sé, creo que hubo un intento de hacer un espacio de nombres en CSS, pero por la sintaxis que tiene era complicado, ¿no? Entonces, al final lo que se optó es por introducir el Shadow DOM, que es la idea que encontraron. Porque una cosa que es muy importante es que yo veo que normalmente los desarrolladores solo piensan en su caso y los diseñadores solo piensan en su caso. Y así no se puede llegar a un acuerdo. Es decir, hay que ver que los desarrolladores quieren usar estilos locales, que está bien, porque es que hay casos en los que se necesita. Un CSS cuando crece, cuando es pequeñito no pasa nada. Pero cuando crece, se devuelve una cosa muy complicada y necesitas que sea local, porque tú no te vas a acordar, si tienes muchísimas clases, no te vas a acordar de todas, van a terminar colisionando. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. El típico GIF de Peter Griffin viene siempre por la cascada. Yeah. Es que siempre es ese detalle de que me olvido alguna cascada y demás. Pero después los desarrolladores también dicen como que la parte global no es mi problema. Es decir, eso yo no lo quiero usar. Digo, pero es que hay veces que sí se necesita. Hay casos en los que tú tienes que utilizar la forma global. Cuando cargas una tipografía en una web, tienes que hacerlo de forma global. Es decir, hay ciertos detalles que hay que hacer de forma global y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la parte del Shadow DOM me gusta mucho, que seguramente la tocaremos ahora, porque precisamente a lo que va es eso. Yo voy a hacer una forma de hacerlo global, que es la que hemos usado toda la vida, y una forma de hacerlo local, ¿vale? Y solucionar precisamente ese problema.
Si escuchara a mi diseñadora web lo que estamos viendo aquí, se subiría por las paredes. Porque os diría algo así como: yo estoy metiendo JavaScript en mi HTML, ¿no? ¿Verdad? Porque es tu labor, la mía es esta. Y en parte tiene razón. Y os digo por qué, cuál es su razonamiento. Y es que se encarga al final de la arquitectura del CSS. Sabe en qué momentos tiene que darte a ti un estilo que tú puedas reutilizar en un componente, cuando tiene que ser global, cuando tiene que compartirse en ciertas páginas, ciertas áreas, etcétera. Al final ella es la encargada de que esa cascada sea coherente y no se pierda. O sea, que los ficheros estén totalmente divididos, con SAS, con un orden lógico, que tú enseguida con un par de clics puedas llegar a lo que estás buscando. Y hace muy bien su trabajo. Si tú le incorporas un CSS que no tiene previsto, lo más posible es que primero no lo sepa y entonces se desmonte y no sepa por qué algo no está funcionando como toca, y segundo porque ella tiene una proyección que nosotros muchas veces perdemos, ¿no? Como somos... Creo que esto nos ha pasado a más de uno. Nos ponemos como los caballos, así mirando el problema, analizando, ¿no? Diseccionando, y no nos damos cuenta de que eso tiene que estar dentro de un conjunto, o que en un futuro va a haber una tercera página, que eso se va a tener que reutilizar. Exacto. Entonces, mi opinión, creo que también coincido con ella, es que el CSS debe estar aislado del JS, al igual que el JS debe estar aislado del HTML. También depende de la arquitectura de la página, eso está claro. Eso ya es otro debate. Pero como temas de arquitectura, por ejemplo, ¿te refieres a BEM y cosas por ejemplo, de ese tipo? Exacto. Vale. O es que, por ejemplo, claro, el punto de vista de los desarrolladores normalmente suele ser que BEM es como una forma de solucionar el problema, ¿no? De la cascada. ¿Vale? Es decir, es una forma de hacerlo, pero es una forma global también, porque al final lo que estás haciendo es parecido a lo de los módulos de CSS, porque es al final otra forma, pero hacerlo de forma automática. Yo es que más o menos veo las dos, y es lo que tú dices, es decir, hay que intentar ver todos los casos, porque ¿qué ocurre? Que las empresas normalmente no ven este problema. ¿Por qué? Porque las empresas trabajan con frameworks JavaScript. Claro. Es mucho más raro encontrarte empresas que estén muy concienciadas con el tema de arquitecturas de CSS. Ya no te digo es que no hace falta... Hay solo que mirar en Twitter, echar una búsqueda en Twitter, y verás que un desarrollador de un framework de JavaScript, cuando lee arquitectura de CSS, es que se mosquea. Digo, pero ¿por qué vas a usar una arquitectura en CSS? Y no, a ver, hay casos en los que sí es necesario y depende de lo que hagas, porque si nos metemos en el mundo de SPA, de las aplicaciones de JavaScript y demás, es verdad que ahí, pues yo entiendo que la parte de CSS en JS puede tener más sentido y tenga más, y por eso se está utilizando, ¿no? Pero en una página que a lo mejor tenga otros conceptos, otra forma de diseñarla, no va a ser mejor utilizar una arquitectura. Va a ser de CSS, me refiero. Claro. Entonces, hay muchos matices, ¿no? Y creo que por ahí está el problema de todo eso. Pero yo creo que, al menos desde mi punto de vista, la parte del Shadow DOM corrige muy bien eso. Porque tú decides a la hora de utilizarlo si quieres hacer un enfoque local o un enfoque global de CSS. ¿Por qué nos comentas qué es Shadow DOM? Sí. La idea, la verdad es que yo creo que es de los conceptos más rebuscados que tiene la parte de Web Component. Porque Web Component tiene 4 principales, que son plantillas, que básicamente las plantillas, hay una etiqueta template de HTML que te permite crear un código, es decir, un pequeño DOM. El DOM entendemos pues un árbol de elementos, ¿no? de HTML. Pues el template te permite crear un DOM dentro del HTML que está muerto. Es decir, que el navegador lo lee, sabe que está ahí, pero no lo va a renderizar, no lo va a trabajar con él. Entonces tienes algo ahí que después tú puedes reutilizar. Es un concepto importante, ¿no? Custom Elements, ¿vale? Que es lo que hablamos antes, ¿no? Crear tus propias etiquetas HTML y darle funcionalidad, ¿vale? Esa parte es otra de las que tiene Web Component. La otra son los módulos de ECMAScript, que sería pues los import y export que tenemos en JavaScript. Sí, de ECMAScript 6, ¿no? Exacto. El tema de los módulos es la forma nueva que hay ahí. Antiguamente Node, como lo resolvía, era utilizando los require. Los require no funcionan en el navegador, y ahí es donde viene todo el problema y toda la historia de los módulos, ¿no? De la organización de JavaScript, porque no hay que olvidarlo. En JavaScript antiguamente no podías dividir en ficheros pequeños.
Cuando tú tenías una aplicación muy grande, eso era una locura. Y claro, para mí la introducción de los módulos de ECMAScript fue romper todo ya. Es decir, de romper todo me refiero hacerlo ya de modo que tú puedas trabajar de forma decente. Porque es que antiguamente era horrible. Era horrible crearte un fichero JavaScript o ya tener que preprocesar y que hacer todo este tema de separaciones, ¿no? Y bueno, y después la cuarta, que es la más grande, creo yo, es la del concepto del Shadow DOM, que básicamente es un DOM dentro de otro, ¿vale? Es decir, se suele llamar el DOM en la sombra, ¿no? Es decir, tú tienes una etiqueta HTML donde tú quieres meter ahí dentro otro DOM. Es decir, tú vas a tener otra estructura, no un DOM anidado como hacemos normalmente en HTML normal, sino que en un propio elemento tiene otra dimensión, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es una cosa que explota mucho la cabeza cuando lo ves la primera vez, pero que está súper bien pensado, porque al final tú lo que haces es, tú tienes tu elemento, tienes tus propiedades, y luego ahí dentro tú puedes crear un DOM donde vas a aplicar un CSS que solo afecta a ese elemento. Y entonces eso está súper bien, porque al final tú dices, bueno, pues yo quiero hacerme un web component que quiero que reutilice el CSS de fuera. Pues no utilizo Shadow DOM, ¿vale? Y lo que hago es que coges ya los estilos que vienen de fuera. Pero si tú creas un Shadow DOM y lo cierras, es decir, lo cierras me refiero, tú tienes el Shadow DOM donde vas a encapsular todas tus etiquetas HTML, tú le vas a decir que de ahí no sale nada. O sea, que el CSS que tú pongas ahí dentro va a aplicar solo al DOM que tienes ahí dentro y no se va a aplicar fuera, y al revés. Entonces es súper interesante a la hora de trabajar con HTML, porque al final tú decides si quieres que el CSS salga fuera o no, ¿vale? Si tú quieres hacerlo local o global, que creo que es el punto de vista que interesa. Y no solo en la parte de CSS, que creo que es la más obvia, por eso la estoy comentando, sino que también lo puedes hacer a nivel de JavaScript, a nivel de HTML y demás. ¿Vale? Puedes tener incluso JavaScript dentro y demás. Y tiene la verdad ventaja. Es otra forma de pensar, ¿vale? Porque hay que mirarlo bien y demás, pero la verdad es que a mí me parece muy, muy interesante. Sí, Además, David, son conceptos que se enganchan muy bien, que es el Shadow DOM y el Virtual DOM, ¿no? Que son dos conceptos como muy similares que se pueden llegar a confundir, ¿no? Porque en el Virtual DOM, por ejemplo, como lo utiliza React, ¿no? Es que él tiene como dos composiciones, ¿no? La composición visible y la composición invisible, ¿no? Entonces, cada vez que haces algún cambio en alguna de las variables, por el tema reactivo, ¿no? Es decir, porque tendría que aplicar cambios en la vista, él verifica si hace como una diferenciación, ¿no? Oye, esto es lo que hay en el Virtual DOM y esto es lo que debería de haber dentro del DOM, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y entonces, pues lo que hace es que esa diferencia que está en el Virtual DOM mira los cambios y dice ¡punk! Y te actualiza la vista y es súper rápido, ¿no? Y esto lo mismo, bueno, pues lo hace Angular, lo hace Vue, etcétera, ¿no? Entonces son temas muy, muy interesantes, ¿no? Porque dentro de los Web Components también estaría el tema de cómo actualizo la vista, qué es lo que coloco, ¿no? Cómo calculo para que sea lo suficientemente rápido. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante y como son dos conceptos que se pueden liar bastante, que convenía bastante bien poder llegar a aclararlos en un determinado momento, ¿no? Y Andros, ¿quieres seguir preguntando o no? Sí, ¿por qué no? Vamos a meter más temas, así damos variedad. Hemos hablado antes del tema de las importaciones. ¿Por qué necesitamos automatizadores? ¿En qué se diferencia Parcel, Webpack, Rollup, Gal? Vale, yo al menos la parte que veo de los automatizadores es que en JavaScript tenemos que hacer muchísimas cosas. Entonces, al final, los automatizadores, ¿para qué nacen? Para hacerte la vida un poquito más fácil, ¿vale? Porque al final tenemos que hacer muchos detalles y tenemos que intentar simplificarlo, ¿vale? Que bueno, pero simplificarlo entre comillas, ¿vale? Porque habría que ver si simplifican o lo complican más, ¿no? Porque depende de lo que quieras hacer. Pero el tema de los automatizadores, yo creo que en informática en general, todo lo que pueda ser automatizado, mejor. Porque siempre es mejor que un ordenador trabaje por mí que trabaje yo para el ordenador, ¿no? Es decir, el criterio de automatización está bien. El caso es que, particularmente, aquí es que soy muy subjetivo, ¿vale? Aquí me voy a dejar llevar por mis opiniones y esto es muy, muy delicado. Yo creo que, al menos por lo que he trabajado y tal,
no sé si alguno utilizó Grunt alguna vez. Sí. Yo no. Yo a esa revolución no llegué todavía. Yo lo escuché un poco, no lo toqué demasiado. Me parecía una locura, porque yo la primera vez que vi Grunt me explotó la cabeza. Y lo es, yo vi sí. Y creo que, si no recuerdo mal, creo que el tema de Grunt, el problema que tenía era que trabajaba sobre ficheros y entonces era muy lento, ¿vale? Porque siempre eran accesos a disco y demás. Y entonces salió Gulp después, ¿no? Gulp era la misma idea, pero Gulp cogía la idea de terminal, la que tenemos cuando hacemos los pipes y decimos, bueno, vamos a escribir esto, pipe, Exacto. y lo vamos enlazando una cosa con otra. Pues es un poco lo que hacía Gulp. Gulp estaba súper bien. Mi experiencia con Gulp fue que para hacer cosas sencillas estaba súper bien, pero cuando se te complicaba mucho el workflow, te volvías loco. Porque empezabas a hacer todo. Te hago un paréntesis. La última versión de Gulp, lo digo porque seguimos utilizando en el estudio para hacer el deployment. Sí. Mejorado. Yo probé la 4, ¿no? Yo la probé hace poquito y la verdad que me dio esa impresión de que había mejorado, porque recuerdo que la 3 el problema que tenía era que había plugins que funcionaban con streams, plugins que funcionaban con otra forma y tenías que estar al final haciendo conversiones y te volvías loco. Exacto. Pero es verdad que yo la 4 la probé y la verdad es que fue súper bien. Estuve bastante contento. Pero bueno, mi percepción también es que ha cambiado un poquito la idea, porque al final Grunt, Gulp son automatizadores de tareas. Es decir, tú lo que haces es definir tareas, cómo se hacen y fuera, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Parcel, Webpack o incluso Rollup, la idea creo que no va por ahí. No es creación de tareas, sino tú decirle al automatizador dónde están las cosas y tal, y que él trabaje ya con los plugins que ya están definidos. Entonces, es una idea diferente. Al final, Gulp, yo por ejemplo lo veo bien cuando tú quieres hacer cosas muy, muy, muy específicas y tienes un sistema muy concreto. Y por ejemplo, Parcel, Webpack o Rollup son ya cuando tú tienes cosas muy comunes, cosas que más se suelen utilizar en aplicaciones SPA, ¿vale? Es decir, si tú tienes una aplicación SPA, casi seguro que lo que vas a necesitar es un Webpack, que sobre todo es el más extendido. Yo normalmente digo que Webpack es un castillo de naipes. Es decir, tú empiezas a ponerlo cuando tienes 2 o 3, pero cuando ya eso es una cosa muy grande, tú lo que llegas a Webpack es, yo esto no lo toco porque me va a reventar en la cara. Entonces, cuanto menos lo toque, mejor. Entonces, al menos es la percepción que yo encuentro de Webpack. Particularmente, a mí me resulta muy... me choca mucho porque a mí me gusta mucho separar lo que es el JavaScript de navegador de lo que es JavaScript de Node. Si tengo... no sé si ese defecto o esa parte buena, que es que yo suelo diferenciarlas bastante bien, ¿no? Porque yo cuando quiero hacer algo en un navegador, yo quiero que el JavaScript que esté en el navegador, que tenga solo lo que tiene el navegador. Yo no quiero que tenga un require por algún lado, que tenga cosas que bueno, que al final muchos de estos automatizados, muchas herramientas, lo van dejando como código muerto, como código que está por ahí y después al final no se usa, o detalles de ese tipo, ¿no? Porque acuérdense que los require no funcionan en el navegador y lo que se usa es el import y el export de los módulos de JavaScript. Y por ahí viene un montón de detalles, ¿no? Entonces, a mí la parte de Webpack, además de que la configuración, a mí, una de las cosas que odio en cualquier herramienta es que cualquier herramienta que tú no puedas crear una configuración desde cero, hay que darle una vuelta, ¿vale? Porque si tú tienes... Y Webpack yo creo que es una cosa que es que si no tienes una plantilla, salvo que sea muy sencilla, si no tienes una plantilla delante, no te vas a acordar de la mitad de las cosas que tienes que ponerle a la configuración. Sobre todo por el sistema que tiene ahí del test, con una expresión regular, dentro de un JSON, que son unas locuras medias raras, ¿no? ¿Qué pasa? Que Webpack se ha convertido en estándar de facto, ¿vale? Todos los frameworks utilizan un Webpack por debajo y la mayoría utilizan esos sistemas y es el que más... el más que está súper bien, porque al final si lo vas entendiendo bien, lo vas utilizando y tal, está bien. Pero me parece... lo mismo que pasaba con Gulp al principio, ¿no? De que cuando el workflow se te vuelve una cosa muy, muy grande, tocar un Webpack es una cosa horrible. Es decir, yo no estoy... Y bueno, ya ni les cuento si el proyecto no es el tuyo. Si el proyecto es de otra persona y que lo configura otra persona, vete tú a saber cómo está por dentro y demás, ¿no? Entonces, yo por ahí estoy un poquito reacio a utilizar Webpack siempre y empecé a utilizar Parcel por esa idea. Porque Parcel se enfocaron mucho en la idea de Webpack se vuelve una locura. Por el tema de configuración sobre todo, ¿no? Entonces la idea de Parcel es, yo voy a crear las configuraciones más habituales, las configuraciones por defecto, y lo que hacemos es que automatizas, pero que tú no tengas que poner configuración. Tú tienes que poner una configuración mínima, ¿vale? Y entonces yo voy a hacer las cosas por defecto y después ya tú personalizas algunas cosas externas.
pero la mayoría de cosas la voy a hacer yo. De hecho, Parcel funciona desde con lo que llaman el zero config, ¿no? Es decir, tú empiezas a utilizar Parcel y fue. Webpack creo que después también como Parcel empezó a hacer competencia con eso, pues la siguiente, creo que la versión 4 de Webpack ya introduce también el zero config, que tiene que al final fue ponerle unos valores por defecto y bueno, se tapa pues, ¿no? Os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea lo de zero config. Por ejemplo, yo lo estoy utilizando para la web de Tadam. Tú quieres poner un SAS normal y corriente. Dentro de tu archivo de index o el que sea, tú pones el link, como pondrías cualquier archivo de CSS, pero obviamente la ruta termina como .sas. Y tú luego generas tu archivo SAS y empiezas ahí a meter todo tu contenido. Automáticamente Parcel, que se está ejecutando en segundo plano, te crea una carpeta dist o la que tú configures y ahí dentro, él solito te instala internamente el compilador de SAS, te compila, te cambia la ruta en el propio HTML, o sea, te quita el .sas y te pone el .css que debería, te comprime los archivos y así con todo. Sí. TypeScript, lo mismo, .ts y de repente él hace toda la magia, no haces nada. Sí. De hecho, a mí, por ejemplo, Parcel me encanta para poner, por ejemplo, en proyectos de gente que está empezando. Sí. Porque es ideal, porque es que meterle un Webpack a alguien que está empezando es una locura. Es casi dispararle. Porque al final son muchos conceptos complejos y bueno, una persona cuando empieza a lo mejor en el diseño web, lo que empieza es por un HTML y un CSS. Ya JavaScript, la entrada en JavaScript ya cuesta, ¿vale? Porque si nos cuesta a los programadores que venimos de otros lenguajes, llegamos a JavaScript y empezamos a ver locuras, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, nunca se me olvida el concepto de bar que tenía antiguamente JavaScript, donde tú podías hacer un bucle y después fuera el iterador seguía teniendo el valor. Y claro, tú llegas de un lenguaje de programación normal, ¿no? Y tú ves que el iterador que está usando en el for fuera tiene valor. Dices, a ver, estoy diciendo que vaya desde 1 hasta 10 y después fuera vale 11. ¿Pero esto qué es? ¿No? Entonces, eso rompía mucho después con el LED ya se corrigió y demás. Pero, claro, tenemos que ver que hemos pasado del mundo bueno, yo hago HTML, CSS y añado JavaScript para mis partes dinámicas de la web, a un mundo en el que es básicamente lo contrario. El mundo de React es yo hago todo en JavaScript y le añado un HTML y le añado un CSS. Que para mí es darle la vuelta. Es decir, por eso yo suelo ver como ciertos detalles concretos de ese estilo, ¿no? De que estamos cambiando un montón de variables y hay que entenderlas, ¿no? De por qué se hace cada cosa y cada cosa en su propio contexto tiene sentido, ¿no? Sí, yo ahí lo que incidiría simplemente para recalcarlo, de que el estándar de facto en temas de configuración y generación no es Parcel, no es Gulp, no es Grunt, es Webpack. ¿Vale? Para que seamos conscientes, es decir, casi todos los frameworks principales utilizan Webpack por debajo para hacer las cosas. Entonces, si quieres entender exactamente cómo funcionan tus frameworks por debajo, cómo se generan las historias, tienes que ver cómo funcionan los plugins que están desarrollados para los principales frameworks. Y os recuerdo que la mayor parte de estos frameworks suelen seguir una serie de guías que se utilizan a nivel de Enterprise, sobre todo en el caso, por supuesto, de Angular, ¿no? Es decir, que siga unas guías de programación, guías de estilo a la hora de manejar los ficheros, guías a la hora de dividir las funcionalidades, ¿vale? Que en otros frameworks esto no se hace, ¿vale? Que es una de las ventajas para la gente que empieza, pero a ver si por decirle a una persona que empiece de manera sencilla nos vamos a perder el tema de explicarle cómo deberían de funcionar las cosas. Sí, totalmente ¿Vale? de acuerdo. Pues entonces, porque al fin y al cabo le vamos a hacer aprender dos veces. Una vez lo facilito para que lo entienda, así con cucharita, y otra donde va a decir, bueno, pero ya si quieres hacer cosas serias, usa esto. ¿Vale? Pues entonces creo que tenemos que ser conscientes también de eso, porque igual le estamos obligando a pasar por un doble filtro cuando a lo mejor no es necesario. A lo mejor, si se lo explicas bien desde el principio, esto es aplicable a Angular también. Es decir, la curva de aprendizaje de Angular no es fina, es decir, no es suave, ¿vale? Para cuando quieres empezar a hacer cosas, pero luego cuando estás arriba del todo, o sea, vas a programar mucho mejor que utilizando solamente cosas de base.
Es decir, que en esto tenemos que ser también conscientes, ¿no? Es decir, que Parcel es una manera muy sencilla y nos ha venido muy bien para que Webpack se ponga las pilas con la autoconf, ¿vale? Pero que yo he visto cosas hechas con React y hechas con Vue que he dicho, madre de Dios santo y querido, ¿por dónde cojones cogemos esto? ¿Vale? Sí, y sin embargo, tú una aplicación Angular es sota, caballo y rey, ¿sabes? Entonces, que está guay, que te den libertad para hacer lo que tú quieras, pero que luego cuando llegas al mercado empresarial, ¿no? Y cuando llegas a una grande te dicen, no, es que tienes que programar así, es que yo creía, no, chicos, esto no funciona así. Este es el otro debate también bastante grande, que es yo utilizo algo con opinión o sin opinión, ¿vale? Que es el hecho de Angular. Angular, ¿por qué lo quieren en las empresas? Porque tú defines cómo van a hacer las cosas, ¿vale? Y si te sales de ahí es que lo estás haciendo mal. Es decir, es un poquito la filosofía. ¿Qué pasa? Que hay gente que le gusta esa filosofía, sobre todo en empresas, porque en empresas lo que tú quieres es intentar que alguien trabaje rápido lo antes posible. Y que no tenga por qué volverse loco de, es que estás con React, ya, pero React ¿cómo? ¿Con qué biblioteca? ¿Con qué no sé qué? ¿Con qué router? Exacto. ¿Con qué tal? Y la parte visual y no sé qué, y así te tiras todo el día. ¿Sabes? Sin embargo, tú dices, sea Angular, pues dice, vale, pues sabes el CLI, sabes Angular, sabes los componentes, sabes los servicios, sabes manejar material, sabes el acceso a hacer las peticiones HTTP, sabes que la configuración sabes con Webpack, que puedes utilizar SAS, LED, CSS o lo que tú quieras, pero ya lo tienes todo hecho. Es decir, tú no tienes por qué ponerte a volver loco, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, vale, Angular está como más pensado para la enterprise, ¿no? Sí. Y React y Vue están para las startups. De hecho, normalmente lo que yo suelo volviendo a la parte de Parcel, es que Parcel lo vemos, por ejemplo, muy bien para proyectos pequeñitos, para cositas sencillas, para introducir a la gente de cómo funciona esto y que no se vuelvan muy locos. Pero la experiencia al final es que si siguen haciendo cosas con Parcel, bueno, también hay que decir que Parcel está en versión alfa, beta, ¿vale? Y que no es un producto también definitivo, ¿vale? Hay que ver también esos detalles. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la detección de errores. Es decir, cuando tienes algún error, Webpack te dice perfectamente qué es lo que está fallando y tal. Y Parcel a veces te da suelta un error que te dice error en el código interno, no sé qué, no sé cuánto, que tú no tienes ni idea de por dónde van los tiros. Y claro, eso es en gente que está empezando, pues puede ser también bastante. Ahí lo único más que me ha venido a la cabeza que cuando dice los errores de Webpack, a veces la consola escupe cada cosa, o con Gulp también escupe cada cosa que tienes que temer, tienes que saber hebreo y varios idiomas más para comprenderlo. Vale, pues parece que tenemos otra vez a Manz. ¿Estás ahí, Manz? Vale, muy bien, es que te habíamos perdido. Que estaba comentando, te habíamos perdido y comentaba aquí con mis compañeros que todo lo que comentabas con respecto a Parcel, todo el tema de los automatizadores, del Webpack, que también viene a demostrar, hilaba con el principio lo que comentaba yo de JavaScript, que es una demostración de que merece mucho la pena, especialmente para la gente que está empezando o que está asentando los conocimientos, detenerse mucho en comprender muy bien el lenguaje de JavaScript, porque apuntaba también muy bien Andros que la versión última de Gulp que hacía un cambio, y yo me di cuenta también no hace mucho porque tuve que volver a un proyecto anterior que tenía hecho algo en Gulp y me di cuenta de que al actualizar, ostras, esto ha cambiado, y tuve que ver un tutorial de cómo hacerlo, ¿sabes? Porque dices, ostras, esto me han cambiado la película, al igual que en su momento nos cambiaron la película con otras cosas. Yo Parcel no lo había utilizado, me parece subrayo todo lo que has dicho, me parece que es fantástico lo que decía Andros, es una herramienta que para proyectos pequeños o proyectos manejables es ideal, cero configuración, pero lo que sí que veo es eso, es gran parte del problema es que hemos hecho entre todos, con la carrera esta de ratas del JavaScript, hemos hecho un muy complejo para la mayoría de la gente que se incorpora, aprender las nuevas herramientas y que todo eso tenga un sentido a la hora de hacer una página web. Y no deja de ser verdad ese chiste de, hostia, mira, es que veis todo un tío que ha hecho una página web solamente con HTML y CSS. ¿Sabes? Ahí todo picando ahí delante de la pantalla, loco. Y si no, ahora ves un proyecto web y tienes que estar preocupado de las dependencias, de los módulos, de NPM, un montón de cosas que vaya, que a mí lo que me seduce en todo esto es la idea de
¿no será bueno coger un buen curso de JavaScript completo, o tener tu manual de JavaScript cerquita y de verdad leerlo y comprenderlo a la vez que vas programando y vas haciendo cosas y comprender cómo funciona todo eso? Para mí al menos Porque si no- sí, a mí al menos me parece fundamental. Es decir, de hecho creo que en otros sectores ni se plantea, porque tú dices, yo primero aprendo la base y luego voy a las cosas adicionales. Pero también estamos en un mundo que es que quiero ir más rápido que quiero ir más rápido de lo que debo. Y entonces pues vas a lo más necesario para hacer alguna cosilla, luego sacrificas la parte de la base, de los fundamentos, y entonces pues ciertas carencias que ya incluso ves que hay gente nueva a lo mejor que empieza, que no sabe si está utilizando una característica de un framework o una característica de JavaScript o una característica de otra cosa, ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental eso. Yo siempre he sido partidario de que lo primero que hay que aprender, aunque sea ir a un poquito más bajo nivel, es en la base. Y una vez tú tienes la base sólida, es que el resto te resulta mucho más fácil. Porque aprender un framework tal está bien, es una cosa necesaria hoy en día, pero al final lo que estás aprendiendo es una cosa que está por encima. Si tú tienes la base floja, pues al final vas a ir cayendo con fallos que otras personas van a considerar que son graves, porque son cosas de base. Sí, sobre todo por fijaros como las propias tareas de Galt o de Grant, fijaros como la mayoría de la gente nos dedicamos a copy-paste. Sí. Tengo que hacer algo con imágenes, copy-paste. Tengo que hacer algo con SAS o algo con diversiones. Y siempre sabes que hay alguna receta por ahí, o dentro de que es el repositorio de NPM, siempre en lo que es la guía de uso. Pues mira, lo tengo aquí hecho, aquí he preparado y copio ese galfile.js, lo copio a mi proyecto y ya lo tengo medio funcionando. Cambio una ruta y ya está. Pero fijaros como yo sí que veo, al igual que no es lo mismo, yo lo entiendo, pero cuando la gente empezaba hace bastantes años con lo que es las tres tecnologías de la web, pues se tomaba la molestia de ir un poquito aprendiéndola en una secuencia. Y ahora yo sí que veo ahora que el copy-paste es muy, muy generalizado en los proyectos web, muy, muy generalizado. Eso, por supuesto, sin entrar en lo que es coger pues eso, cosas que ya están hechas, predefinidas, y lo arrastro ahí y ya me pongo a estudiar todo eso. Pero qué bueno son esas guías que hay por internet que te enseñan, como las que tiene nuestro invitado, ¿no, Andrés? Vamos a hablar un poquito del trabajo que también que tiene hecho Manz. A ver, Manz ha hecho una labor desde hace mucho tiempo trabajando con un blog llamado MZ, el cual para mí profesionalmente me ha ayudado mucho, sobre todo en los inicios. Y bueno, ahora lo tiene un poco desatendido, pero ahí dentro tiene artículos increíbles, que yo estoy seguro que más de uno buscando información sobre algunas tecnologías se lo ha encontrado. Entonces, pues quería preguntarte en qué estado se encuentra ahora mismo, cómo te ha ayudado profesionalmente, si es que lo ha hecho, cuál ha sido los picos de lectores. Cuéntanos. Sí, realmente últimamente sí lo tengo bastante desatendido porque me he centrado sobre todo en la parte de front, que es la que estoy trabajando ahora. Estoy con las otras páginas de diseño, como la de JavaScript, CSS, HTML y la de terminal de Linux, que son las que he estado trabajando. Y bueno, y la verdad es que MZ a mí, yo creo que todo lo que he hecho en MZ ha sido súper positivo, porque he aprendido un montón, porque realmente empiezo con la página, yo creo que fue en 2005, ¿vale? Que hace bastante tiempo. La mayoría de las tecnologías con las que empecé con PHP cuando no habían objetos en PHP. O sea que, imagínate, creo que era PHP 4 o por ahí, que todavía no tenía ni el tema de objetos, y entonces poquito a poco lo fui avanzando y tal. Y la verdad es que empecé por eso, empecé para aprender, quería hacer cosas, pues entonces empezás a trastear, vas aprendiendo detalles, leer mucho y haciendo no solo la parte de publicar artículos, que a mí me gustaba escribir. Normalmente escribo cosas de tecnología, de ocio, de juegos y un poquito de todo. Y bueno, y vas aprendiendo por el camino, vas aprendiendo la parte profesional, aprendes a escribir, aprendes a promocionar cosas, a hacer difusión, a hacer SEO, a hacer un poco todo lo que necesitas en el ámbito web, ¿no? Y es un poco también por donde lo he dirigido. Tanto las chuletas como la parte de
de los artículos que estoy escribiendo de esas web, pues son en base a todo lo que he ido aprendiendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que yo lo aconsejo muchísimo. De ahí han salido muchas de los trabajos que he conseguido, me han salido a raíz de ahí. Mucha gente me contacta, me avisa de ciertos detalles y de tal. Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. También la parte mala, por ejemplo, por también decir, no mala, sino lógica, es que, por ejemplo, hoy en día yo no veo que el modelo de crear un blog está bien, pero no puedes llegar a un público masivo porque el público masivo no está buscando blog. Es decir, en la parte de desarrollo sí puede haber incluso un sector bastante grande que esté buscando, porque nos acostumbramos a leer, copiar y pegar, mirar cositas, tal. Es un ámbito así. Pero si quieres, el enfoque que tenía yo, por ejemplo, en el blog, que era publicar artículos de juego y tal, yo creo que se ha trasladado a YouTube. Es decir, esa parte que antes era muy común, que entras a un blog, se ve directamente en los comentarios, que es que prácticamente todo se ha trasladado a tanto redes sociales como YouTube. Hoy en día el que lee un blog, bueno, pues sí, pero si está en YouTube, es como ¿para qué me leo el libro si tengo la película? No, es un poquito esa idea. No digo que todo el mundo lo haga así, ¿vale? Porque hay de todo, hay gente que prefiere leer. Yo prefiero leer antes que ver un vídeo, sobre todo por el tema también cuando quieres buscar algún contenido concreto. Un vídeo es más complicado, a lo mejor estás ahí mirando y demás, es más delicado. Pero por ejemplo, yo creo que sí, el público masivo, que normalmente cuando tú haces publicaciones lo que intentas es llegar a un público masivo, intentar conseguir que haya mucho público, sí lo veo más delicado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo ahí un poquito aparcado porque mi idea es que si tengo tiempo, pues seguir publicando y demás, arreglar algunas cosillas que tengo que tocar por ahí, pero sí que no quiero descartarlo por completo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues sí, me estoy enfocando en detalles más de desarrollo, que es lo que me estoy centrando ahora. Muy bien, pues nada, mi lector de RSS te espera. Sí. O sea, cuando encuentres tiempo. Vale, bueno, yo creo que aquí llevamos 1 horita y pico, ¿no? Ya podemos... lo que estábamos hablando así fuera de micrófono es con Manz, ya que nos da estas posibilidades y sabe tanto y tiene tan buena disposición. Vamos a hacer un bonus con uno de sus recursos más conocidos, que son las cheat sheets, estas que tiene de HTML y de CSS, que son tan descargadas. Ahora nos comentará en la parte esta que tenemos en la versión bonus. ¿No, amigos? ¿Lo hacemos como un bonus? Sí, me parece bien. Así damos un poquito de cancha al feed RSS, le damos justificación de que por qué está separado de por ejemplo, de iVoox, porque podemos aportar ese tipo de recursos. Y aquí podemos dejarlo por este episodio. ¿Qué os parece? Bien, podríamos dar agradecimientos por los que han estado apoyando al programa a través de donaciones, ¿no, Javier? Por supuesto, ahí tenemos a dos cracks que nos han hecho 2 aportaciones en Buy Me a Coffee, ¿no? La plataforma que utilizamos para aceptar donativos al programa. Tenemos a David, que nos ha comprado 5 cafés. 5 cafés, amigos. Eso ya es un almuerzo, eso ya no es un café. Ya podemos irnos a almorzar. Eso es casi un brunch, ¿eh? Sí, eso es un brunch. Ya casi yo puedo hacer, ya estoy pensando en la comunión del niño con todo esto ya, ¿eh? O al menos comprarle un curasán. Sí, no os preocupéis, que esto es primero para el programa y luego ya para los curasán, ¿sabes? Y también a Israel, nuestro compi de Zaragoza, que también ha hecho una aportación de 3 cafelitos que nos ayudan a sostener pues, los gastos que tenemos del podcast, la transferencia, el hosting, que no es mucho, pero bueno, todos esos detalles que van saliendo, pues exacto, comentar que es un gran amigo y que me ha gustado mucho cuando he visto su nombre. Sí, es un gran amigo y ahora más. Sí. Yo quería comentar también a alguien que nos ha dejado un comentario en el canal de YouTube. ¿Vale? Que nos ¿Es familiar? Ha dicho... ¿Es familiar tuyo, un amigo tuyo o no? No tiene nada que ver con eso. Sí, que es Carlos Encalada, creo que se llama. Hombre, otro amigo, otro aportador, otro mecenas del podcast. Eso es. Y que nada, que nos ha colocado como un comentario así, pues como que le ha gustado mucho este nuevo formato y de poder escucharnos y tal. Y que esta manera, ¿no? De ir viendo, o sea, que no solamente es ir escuchando, sino de ir aportando también cosas visuales, que le ha gustado mucho. Así que muchas gracias por comentarnos ahí también en YouTube. Muchas gracias. Pues gracias yo creo que con esto ya... Venga, ves cerrando el programa, Andros. Pues nada, muchísimas gracias, Maz, por estar con nosotros y debatir
No, gracias a ustedes por invitarme y por la conversación. Pues gracias a todos los oyentes por escucharnos. Sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, iVoox y Apple Podcast, aunque si queréis disfrutar de los programas bonus, sabéis que tenéis que ir a República Web y ver los enlaces del programa o seguir nuestro feed. Os recuerdo que también tenemos un canal de Telegram con nuestro grupo llamado Malditos Webmasters, donde tenemos ardientes debates como este sobre el mundo del desarrollo. Estáis todos invitados a participar. Agradecer a aquellos, como ya hemos hecho, los que nos estáis apoyando con vuestras aportaciones en Buy Me a Coffee. Y bueno, a mí me podéis encontrar en mi página web programadorwebvalencia.com, también con un blog modesto, el cual también se basó en parte a MZ. Y también en la parte de docencia en idecrea.es, que estáis todos invitados a venir. Y a ti, Javier, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en javierarcheni.com, que es la página personal. Seguramente va a haber un cambio dentro de poco, pero bueno, ahí queda. Hay cambios, amigos míos. ¿Y dónde encontramos, por cierto, antes de pasar a David, dónde encontramos aquí al amigo Manz? Pon tus coordenadas, que no lo hemos comentado aquí en directo. Yo, bueno, como comentamos, en MZ no estoy publicando mucho últimamente, pero sí estoy publicando tanto en lenguajejs.com, lenguajehtml.com, lenguajecss.com y terminaldelinux.com. Y sobre todo bastante activo en Twitter, que con el nick Mans me pueden encontrar, con Z al final. Fenomenal. Venga, muy bien. Por ti. ¿Y David? Ya, David. Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com, donde tenemos un catálogo de cursos estupendo y maravilloso. rico. Y un modelo de negocio, pues para quien quiera colaborar con nosotros, pues evidentemente también lo podéis hacer así. Muy bien. Pues estupendo. Pues un saludo a todos, portaos bien y nos vemos en el próximo programa. Saludos, no pasáis calor. Hasta luego.